En este vídeo vamos a hablar de las comidas en español, desayuno, comida y cena. Vas a ver cómo hablar de lo que comes en casa, en familia o incluso cuando estás solo, con ejemplos sencillos y útiles. Vamos allá. Diálogo 1. Describir qué desayuna normalmente entre semana. Hola Carmen, ¿qué desayunas entre semana? Hola Luis, siempre desayuno lo mismo, una tostada con aceite y un café con leche. ¿A qué hora desayunas? A las 7 me levanto, a las 6:30 me ducho y luego desayuno. ¿Comes algo más? A veces tomo una fruta como una manzana o un plátano. Yo no desayuno en casa. No, ¿dónde desayunas? En la cafetería cerca del trabajo tomo un café solo y un croissant. Qué rico, pero creo que es más caro. Sí, pero es rápido. Siempre tengo prisa por la mañana. Yo necesito desayunar tranquila, si no estoy cansada todo el día. A mí me pasa igual si no tomo café. El desayuno es importante, da energía para todo el día. Totalmente de acuerdo. Diálogo 2. Hablar sobre lo que come en casa con su familia. Hola Pablo, ¿comes en casa con tu familia? Hola, sí, siempre comemos juntos a las 2. ¿Qué comen normalmente? Mi madre cocina, prepara arroz, pollo, ensaladas o pasta. ¿Todos ayudan a poner la mesa? Sí, yo pongo los platos, mi hermana trae el agua y mi padre corta el pan. Muy bien organizado. Después de comer, tomamos fruta y hablamos un rato. ¿Y por la noche cenan juntos también? Sí, pero es una cena más ligera, sopa, tortilla o bocadillos. En mi casa cenamos a las 9. ¿Y tú? Nosotros a las 8. Después, vemos la tele un rato. ¡Qué buena rutina! Sí, me gusta comer con mi familia. Es un momento especial. Diálogo 3. Contar lo que se prepara para la cena cuando está solo. Hola Andrés, ¿qué cenas cuando estás solo? Hola Julia, pues cosas simples. Ayer cené una ensalada y un yogur. ¿Siempre cenas tan ligero? Sí, por la noche no como mucho. A veces preparo una tortilla o una sopa. ¿Y cocinas tú? Claro, me gusta cocinar cosas fáciles. ¿Y si está muy cansado? Entonces hago un bocadillo o caliento algo rápido. ¿Comes viendo la televisión? Sí, muchas veces. Pongo una serie o noticias. Yo también. Es mi momento de relax. A veces llamo a mi madre y cenamos por videollamada. ¡Qué idea tan bonita! Me gusta compartir la cena, aunque sea a distancia. Diálogo 4. Conversar sobre su comida favorita del día. ¿Cuál es tu comida favorita del día, Hugo? Sin duda la comida del mediodía. A mí me encanta el desayuno. ¿Por qué? Me gusta levantarme con tiempo y desayunar tranquila. Pan tostado, frutas y un té. Yo como mucho al mediodía. Hoy comí arroz con verduras y pollo. ¡Qué rico! ¿Y tú? ¿Te comiste hoy? Una ensalada grande con tomate, huevo y atún. ¿Y la cena? Algo simple como sopa o un yogur. ¿Y tú? Una pizza. Me encanta, pero solo la como a veces. Yo también, pero prefiero cenar ligero. Cada persona es diferente. Y eso está bien. Diálogo 5. Hablar sobre lo que come en el trabajo o universidad. Hola, Sofía. ¿Qué sueles comer en la universidad? Hola Carlos, depende. A veces llevo comida de casa, otras veces como en la cafetería. ¿Qué llevas de casa? Un bocadillo, una fruta y agua. Es rápido y fácil. ¿Y en la cafetería? Hay menús baratos, arroz, pasta o carne con verduras. ¿No es muy caro? No, con el carnet de estudiante es más barato. Yo siempre llevo tupper. Hoy traje lentejas. ¡Qué bien! ¿Las cocinas tú? A veces. O mi madre me ayuda. Comer bien es importante, sobre todo cuando estudias mucho. Exacto. Si como mal me siento cansado. A mí también me pasa. Diálogo 6. Contar cómo cocina
los fines de semana. Hola Diego, ¿cocinas los fines de semana? Hola, sí, me encanta cocinar los sábados y domingos. ¿Qué sueles preparar? Los sábados hago pasta o arroz con verduras. A veces preparo hamburguesas caseras. ¿Y los domingos? El domingo es especial. Cocino con mi pareja. Pollo al horno, ensalada o una paella. ¡Qué rico! ¿Postre también? Sí, hacemos bizcocho o frutas con yogur. ¿Comen en casa o fuera? En casa, pero en la terraza si hace buen tiempo. ¿Cenan en casa también? Sí, algo ligero. Una sopa o tostadas con tomate. ¡Qué plan más sabroso! Me gusta disfrutar de la comida sin prisas. A mí también. Diálogo 7. Describir cómo come cuando está de vacaciones. Hola Valeria, ¿qué comes cuando estás de vacaciones? Hola. En vacaciones me gusta comer cosas diferentes. ¿Comes fuera o cocinas? Las dos cosas. Me gusta probar la comida local, ¿Qué desayunas? pan, café y fruta. A veces desayuno en el hotel. ¿Y la comida? Voy a restaurantes y pruebo platos típicos. En Italia comí mucha pasta y pizza. ¡Qué suerte! ¿Y cenas tarde? Sí, más tarde que en casa. También tomo postre. ¿Te gusta cambiar tu rutina? Sí, comer es parte del viaje. Estoy de acuerdo. Diálogo 8. Hablar sobre lo que no le gusta comer. Hola Tomás, ¿hay algo que no te gusta comer? Hola, sí, no me gusta el pescado. ¿Nada de pescado? Nada, ni frito ni al horno. ¿Y las verduras? Algunas sí, me gusta la zanahoria y la lechuga, pero no el brócoli. A mí me encanta el brócoli. Qué raro, a muchos no les gusta. ¿Y qué comida odias? Las lentejas, no soporto el olor. Entonces, ¿qué cenas normalmente? Pasta, arroz o una tortilla. ¿Y frutas? Muchas, me gustan las manzanas, uvas y plátanos. Menos mal. Diálogo 9. Conversar sobre su desayuno favorito. Hola Javier, ¿cuál es tu desayuno favorito? Hola, me encanta desayunar pan tostado con mermelada y café con leche. Eso suena delicioso. También me gusta añadir fruta como plátano o fresas. ¿Lo haces todos los días? Solo los fines de semana. Entre semana tomo algo rápido. ¿Y los sábados? Desayuno con calma. Leo el periódico y tomo zumo natural. Un desayuno perfecto. ¿Y tú qué desayunas? Avena con leche vegetal y una manzana. Muy sano. Sí, y me da energía. Diálogo 10. Hablar sobre cómo organiza sus comidas del día. Hola Andrés, ¿cómo organizas tus comidas cada día? Hola. Desayuno a las 7, como la 1 y ceno a las 8. ¿Comes en casa? A veces. Si trabajo, llevo comida. Si no, cocino en casa. ¿Y qué cenas? Ceno algo ligero. Tortilla, sopa o yogur con fruta. ¿Y preparas tus comidas antes? Sí. Planifico el menú los domingos. Así ahorro tiempo. Muy organizado. Me gusta comer bien y evitar comida rápida. Buena idea. Diálogo
11. Contar una rutina saludable de comida. Hola, Bruno. ¿Tienes una rutina saludable para comer? Hola, Estela. Sí, intento comer sano todos los días. ¿Qué desayunas? Avena con frutas y té verde. ¡Qué bien! ¿Y la comida? Verduras, arroz integral y pescado o pollo a la plancha. ¿Y evitas los dulces? Solo los fines de semana. Me gusta chocolate, pero poco. ¿Cenas ligero? Sí, sopa, ensalada o yogur con semillas. Tienes una rutina muy saludable. Gracias. Me siento con más energía así. Voy a intentarlo también. Diálogo 12. Hablar sobre lo que come en un día especial. Hola, Juan. ¿Qué comes en tu cumpleaños? Hola. Mi madre prepara mi plato favorito. Lasaña. ¡Qué rico! ¿Y postre? Tarta de chocolate con fresas. ¿Comes en casa? Sí, con mi familia. Comemos juntos, hablamos y reímos mucho. ¿Y en Navidad? Pollo relleno, ensalada de manzana y dulces típicos. Me encanta la comida navideña. También comemos turrón y pan dulce. ¿Y en otras fiestas? Hacemos barbacoas con amigos. Carne, ensaladas y bebidas. Suena delicioso. La comida es una parte muy importante en los días especiales. Es por Diálogo 13. Conversar sobre qué come en invierno o verano. Hola, Manu. ¿Comes diferente en verano e invierno? Sí, en verano como cosas frías, ensaladas, gazpacho y frutas. ¿Y bebidas? Agua con limón o zumos naturales, nada caliente. ¿Y en invierno? Sopas, guisos y té. Me gusta la comida caliente. Yo también. ¿Cambias el desayuno? Un poco. En invierno tomo leche caliente con cereales. En verano, yogur frío. ¡Qué interesante! El clima cambia mi apetito. A mí también. Diálogo 14. Describir una comida típica de su país. Hola, Álvaro. ¿Cuál es una comida típica de tu país? Hola Claudia, soy de México. Un plato típico es los tacos. Me encantan. ¿Qué llevan? Carne, cebolla, cilantro y salsa picante, en tortilla de maíz. ¿También hay tacos vegetarianos? Sí, con champiñones, nopales o frijoles. ¿Y se comen todo el día? Sí, pero sobre todo por la noche. ¿Con qué bebida los acompañas? Agua de horchata o refresco. Quiero probarlos en México. Te van a encantar. Diálogo 15. Hablar sobre su experiencia cocinando algo nuevo. Hola, Iván. ¿Has cocinado algo nuevo últimamente? ¡Hola! Sí, ayer hice una receta italiana. Risotto de setas. ¡Qué bien! ¿Te salió rico? Sí, aunque fue difícil. Hay que mover el arroz todo el tiempo. ¿Llevaba queso? Sí, parmesano. También cebolla, ajo y caldo. ¿Y lo comiste sola? No, invité a mi hermana. Le encantó. Yo cociné curry la semana pasada. ¿Picante? Un poco. Pero muy sabroso. Tenemos que cocinar juntos un día. Y probar nuevas recetas. Preguntas de comprensión. ¿Qué come Manu normalmente en invierno? ¿Qué ingredientes llevan los tacos típicos según Álvaro? ¿Qué cocina Martina por primera vez? Y hasta aquí nuestro recorrido por las comidas en español, desde los desayunos más rápidos hasta las cenas más especiales, pasando por platos típicos de cada país y recetas nuevas que nos animamos a cocinar. Recuerda, no se trata solo de comer, sino de compartir momentos y practicar tu español en situaciones cotidianas.